Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya. Me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Vamos Sí, a... doctor. Bueno, hoy día yo estoy de turno. Los martes hago turno aquí en el hospital de Tiquipaya. Entonces, si hay alguna pequeña interrupción, va a ser porque me están llamando para ver a alguna paciente, ¿ya? El tema que vamos a dar el día de hoy, bueno, les he explicado que las hemorragias en la mujer embarazada se va a presentar durante el primer trimestre del embarazo, hasta las 22 semanas que hemos hablado de aborto, embarazo ectópico y también enfermedad trofoblástica gestacional. Y la segunda mitad del embarazo van a tener también a partir de las 22 semanas de gestación otro tipo de hemorragias. ¿Ya? Entonces nosotros les vamos a clasificar como hemorragias de la primera mitad que ya les había mencionado, donde está el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional, que ya hemos visto, y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, que las vamos a clasificar en un DPPNI, que es el desprendimiento de placenta normalmente insertada, así significa estas siglas que están viendo aquí, la placenta previa, la ruptura uterina y la ruptura de la basa previa. Entonces son 4 condiciones del embarazo a partir de las 22 semanas de gestación que también pueden producir sangrado en la mujer embarazada. Entonces vamos a hablar del primero, que es la placenta previa, que la placenta previa es una complicación que se va a producir en 1 de cada 200 embarazos. Esa es la frecuencia con la que se va a presentar esta placenta previa. Y simplemente va a consistir, como están viendo aquí, que la placenta se va a situar cerca o obstruyendo el orificio cervical interno. Y de esta manera va a evitar que el feto, que es el producto, pueda pasar cuando está teniendo el parto. Dime, ¿tienen alguna pregunta? Hola, ¿se escuchan? Hola, ¿se puede escuchar? Sí, doctor. Ah, ya, sí, porque me llegan mensajes y me dicen que no se escucha el audio. Bueno, también debe ser el internet bueno, de alguno de ustedes, ¿no? Que puede estar produciendo eso. Ya, entonces si es que algo no han entendido, me hace igual, me indican para que vuelva a repetir, ¿ya? Entonces, como les decía, la placenta previa es una condición que se va a presentar en 1 de cada 200 embarazos y simplemente, como están viendo aquí en el dibujo, la placenta se va a ubicar cerca o sobre el orificio cervical interno y de esta manera va a evitar que el producto, el feto, pueda salir por aquí y produzca un parto vaginal, ¿no? Que es lo que la mayoría de nosotros queremos cuando atendemos a una paciente embarazada, una paciente obstétrica. Es una consecuencia de una anomalía al momento de la implantación, es decir, que cuando les he mencionado que el huevo se fecunda a nivel de las trompas de falopio, a nivel de la región ampular, de la región ampular migra por el lapso de 4 a 6 días hasta la cavidad uterina, y este huevo generalmente cuando se implanta a nivel de uno de los cuernos uterinos, en el cuerpo uterino. Pero por esta anomalía en el momento de la anidación o la implantación del huevo del cigoto, entonces se produce este problema, ¿no? Esta alteración que como consecuencia da una placenta previa. Entonces nosotros vamos a hablar ahora de los factores de riesgo, es decir, qué puede producir una placenta previa. Se ha visto con un factor de riesgo mujeres en edad avanzada, mujeres que se han embarazado por encima de los 35 años, entonces se ha visto que hay un factor de riesgo mayor a una mujer por debajo de los 35 años. De la misma manera, una mujer que tiene muchos bebés, una multípara, 4, 5, 6 partos, entonces también es un factor de riesgo muy relacionado con
con este problema de placentas previas, embarazos múltiples, embarazos gemelares, trillizos, cuatrillizos. Entonces, de por sí, la placenta tiene que ser una de mayor tamaño, de mayor eh, peso también, esto para nutrir a todos los fetos. Por este motivo también se ha visto que es un factor de riesgo en embarazos gemelares o múltiples, pacientes con anemia, periodo intergenésico corto, mujeres que se embarazan antes de los 2 años después de haber tenido un parto o una cesárea. Entonces, si se embarazan muy rápido, también es un factor de riesgo que predispone a que las placentas se puedan implantar cerca del orificio cervical interno. Pacientes con procesos inflamatorios a nivel del endometrio, una endometritis crónica, pacientes con muchas cesáreas. Esto es muy importante que ustedes sepan, porque no solamente las cesáreas van a predisponer a placentas previas, sino también se pueden complicar con desprendimiento de placenta normalmente insertada o también con un útero de Courvalier, que vamos a ver más adelante, como una complicación del desprendimiento de placenta normalmente insertada. Entonces, por este motivo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el 15%, máximo el 20% de las mujeres embarazadas tienen que culminar su embarazo con parto vaginal y no el 70-80% como está ocurriendo ahora. Por ejemplo, hoy día en el hospital de Tiquipaya tenemos 3 pacientes en su puerperio, es decir, que han tenido a sus bebés, pero de las 3 pacientes que han tenido a sus bebés, 3 son cesáreas y no hay ningún parto. Entonces, la relación entre parto y cesárea se está distorsionando, ¿no? Y las cesáreas, como vamos a ver en el tema de cesáreas, no es lo más aconsejable para las pacientes, ¿no? Siempre tenemos que intentar nosotros que el embarazo termine por parto por vía vaginal. Lo mismo que los legrados uterinos instrumentales o el AMEO también. Si las pacientes son sometidas a muchos de estos procedimientos para tratar un aborto incompleto, un huevo anembrionado, entonces también de la misma manera predispone a que esto pueda ocurrir. Los exámenes, no solamente de diagnóstico para alguna patología ginecológica que la paciente puede tener, como ser una histeroscopía, también puede ser un factor de riesgo. Cicatrices previos por una miomectomía o cirugía uterina, también puede ser que la paciente haya sido sometida a un procedimiento quirúrgico para sacar un mioma o un pólipo. También esa cicatriz que se queda dentro del útero puede ser un lugar donde la placenta se puede implantar en forma no adecuada. Si la paciente tiene el antecedente de una placenta previa anterior en su anterior embarazo, hay un mayor riesgo, un 4 a 5% de que esta paciente pueda volver a tener una placenta previa. Entonces también es un factor de riesgo. Tumores uterinos que evitan que la placenta se pueda implantar en forma adecuada, también puede ser. Y dentro de los tumores uterinos tenemos los famosos miomas uterinos, que son tumores, gracias a Dios, benignos que las mujeres pueden desarrollar. El tabaquismo y el uso de cocaína de la misma manera. Entonces, son factores de riesgo que pueden condicionar para que la placenta se pueda insertar en forma no adecuada, en forma anómala, cerca del orificio o sobre el orificio cervical interno. Entonces, diciendo todo esto, vamos a hablar de 4 tipos de placentas previas. Las vamos a clasificar en una placenta previa oclusiva total, como están viendo aquí, que la placenta obstruye totalmente lo que es el orificio cervical interno. Ya está cubierto totalmente. Por este motivo, es una de las condiciones para que se tenga que hacer una cesárea de tipo absoluta, ¿verdad? Entonces, porque el feto no va a poder salir por el cervix porque está ocluyendo totalmente el orificio cervical interno. No solamente eso, sino que también es la que más problemas nos va a dar porque puede producir sangrados o hemorragias al examen gineco-obstétrico que nosotros vayamos a hacer en nuestra paciente, ¿no? Entonces, siempre por este motivo hay que pedir una ecografía en el último trimestre del embarazo para ver la localización de la placenta. Entonces, la ecografía es un método complementario muy útil para confirmar nuestro diagnóstico. Tenemos la placenta previa de tipo parcial. En este caso, como estamos viendo, la placenta está ocluyendo parcialmente el orificio cervical interno.
En este caso, a diferencia de la placenta previa oclusiva total, si las condiciones hemodinámicas son favorables tanto para la madre como para el feto, entonces se puede intentar el parto vaginal. Si la paciente presenta alguna alteración hemodinámica, quiere decir que hay hemorragia, hay sangrado, entonces en ese caso la indicación también es hacer una cesárea. ¿Ya? La placenta previa marginal es otro tipo de placentas previas, pero en este caso el borde de la placenta está en relación al borde del orificio cervical interno. Entonces otro tipo de placentas previas también. Y finalmente tenemos la placenta de inserción baja o placenta lateral, algunos lo llaman, que se encuentra de 7 a 10 centímetros del orificio cervical interno. ¿Ya? Es una clasificación que se les ha dado para el diagnóstico de placentas previas. Como les había mencionado, de todas estas, indicación absoluta de cesárea, la placenta previa oclusiva total. En algunos casos, la placenta previa parcial, como les mencionaba, si las condiciones hemodinámicas, tanto maternas como fetales, son las adecuadas, la indicación puede ser atención del parto. Pero si hay alguna alteración hemodinámica materno-fetal, la indicación es operación cesárea. Y las otras dos, bueno, como están viendo aquí, de la misma manera, si la paciente no tiene alteraciones hemodinámicas, entonces el parto vaginal se puede dar sin ningún problema. Bueno, el fotográfico que también se puede ver mucho mejor. Aquí tenemos una placenta oclusiva total, indicación absoluta de cesárea, obstruye totalmente el orificio cervical interno, una placenta previa oclusiva parcial, una placenta previa oclusiva marginal y una lateral que, como les había mencionado, que se encuentra entre 7 a 10 centímetros del orificio cervical interno. Indicación absoluta de cesárea, indicación relativa y relativa, siempre y cuando las condiciones hemodinámicas sean adecuadas y favorables. La clínica, yo les he mencionado que la clínica es muy importante para hacer el diagnóstico. Con la clínica nosotros vamos a poder hacer nuestro diagnóstico y después utilizar los métodos complementarios que tengamos a la mano para confirmar nuestro diagnóstico clínico. Generalmente la placenta previa no da sintomatología, es una característica de estas pacientes. Cuando da síntomas, esta paciente, generalmente el signo dominante o el signo que más se va a presentar en este tipo de pacientes es el sangrado. La paciente va a presentar una hemorragia, ¿ya? Pero este sangrado, esta hemorragia tiene unas características que nosotros tenemos que saber valorar para nosotros ya empezar a hacer nuestro diagnóstico clínico. Una de esas características del sangrado es que son hemorragias espontáneas, es decir, que la paciente no presentaba ninguna sintomatología. Generalmente la paciente puede estar en reposo o incluso durmiendo o en la noche y la paciente siente que está mojando los genitales y lo que está mojando es el sangrado, ¿verdad? Entonces, por este motivo, la paciente generalmente es asintomática cuando va a presentar los síntomas. Son espontáneos, es un sangrado que es indoloro, no hay dolor a nivel uterino. Es un sangrado de color rojo rutilante que lo va a caracterizar. Se presenta en forma intermitente y también puede cesar con el reposo en forma espontánea. Entonces, son características que ustedes cuando vean una paciente con estas características del sangrado que les estoy mencionando, entonces ya se tienen que hacer un diagnóstico eh, clínico de lo que está pasando con su paciente. El sangrado se produce en el lecho materno, placentario, por lo que no se compromete la circulación fetal, a diferencia de otra condición obstétrica que son el DPPNI, que el sangrado se va a producir en el lecho fetal, entonces de esta manera se va a poder diferenciar. En este tipo de pacientes, entonces, no suele evidenciarse pérdida del bienestar fetal o que muchos llamaban anteriormente sufrimiento fetal agudo. Entonces, no hay una alteración de tipo hemodinámica fetal. Sí hay una alteración hemodinámica de tipo materno, porque como les mencionaba, el sangrado se va a producir en el lecho materno, no en el lecho fetal. Otra característica clínica de las placentas previas es que el útero es de tamaño a la edad gestacional, no hay variación en este sentido.
El útero está blando o puede estar indoloro, es decir, que no hay contracciones uterinas. Y finalmente, como la placenta, como han visto en el anterior cuadro, que vamos a volver, como la placenta está en la parte inferior del útero, generalmente el feto no se localiza en forma longitudinal. Generalmente el feto puede localizarse en forma transversal, ya sea oblicua transversal o directamente transverso en su totalidad. ¿Ya? Entonces puede haber una alteración, como les menciono aquí, hablando de la clínica, alteración en la situación y presentación del producto. Esto, como les he mostrado, por la localización de la placenta a nivel del segmento uterino. ¿Ya? Entonces son características clínicas que nosotros tenemos que buscar cuando hablemos de placentas previas. Diagnóstico. Bueno, hay muchas formas de confirmar nuestro diagnóstico clínico, pero ya les he mencionado muchas veces que la ecografía, por ser un método económico, es un método rápido, entonces se ha convertido en el método complementario imagenológico de preferencia para confirmar nuestro diagnóstico clínico. Es rápido, inocuo y de mucha seguridad. Nunca se tiene que indicar una ecografía de tipo transvaginal cuando tengamos una sospecha clínica de una placenta previa, porque al hacer el examen transvaginal, lo que puede hacer es producir más daño a la placenta, ¿no? Entonces, siempre la ecografía traten de hacerla por vía abdominal. Como les había mencionado, ya teniendo una sospecha clínica de qué está pasando con nuestra paciente. Se tiene que hacer, como se había mencionado, una ecografía abdominal, de preferencia. Se debe establecer la relación de la localización de la placenta, de sus bordes en relación al orificio cervical interno. Si no se puede establecer, bueno, les he dicho que lo mejor es hacer una ecografía de tipo abdominal, pero si no se puede localizar exactamente, tal vez se puede hacer una ecografía transvaginal, pero tiene que ser con mucho cuidado el ecografista, ¿no? Sin producir ningún tipo de daño ni molestia a la paciente. Pero de preferencia, siempre con una ecografía abdominal, nosotros ya confirmamos nuestro diagnóstico clínico. Se diagnostican gran cantidad de placentas previas durante el segundo periodo de trabajo de parto. Este es un problema que nosotros estamos teniendo y ustedes cuando hagan la práctica clínica, ya sea como viniendo aquí al hospital o siendo ya de la dotación de internado, se van a dar cuenta que la mayoría de las ecografías nos reportan en el primer trimestre del embarazo, no todas nos reportan placentas previas. Ustedes van a ver las imágenes ecográficas, van a hacer que la placenta esté envolviendo totalmente al saco gestacional y por lo tanto al embrión. Y hay muchos ecografistas que, bueno, comentan esto, ¿no? Es una placenta previa oclusiva total a las 17 semanas de gestación, a las 18, 20 semanas de gestación. Entonces, eso es un problema que nosotros tenemos porque como les había dicho en las anteriores clases, las pacientes saben de estas, saben ya, escuchan placentas previas, ven en el celular, van al internet y ahí sacan la información, ¿verdad? Entonces, lo que hay que explicar a nuestras pacientes es que la placenta no es que se va a mover, sino que a medida que el útero va creciendo, la placenta va a ser desplazada hacia el fondo uterino, ¿no? Entonces, el diagnóstico de placenta previa generalmente se hace en el segundo trimestre del embarazo. Hay otros métodos diagnósticos como ser la amniografía, radiografía de tejidos blandos, placentografía con contraste o isótopos o la termografía, pero todos estos exámenes en relación al examen ecográfico han quedado totalmente desplazados. Su utilidad no se utiliza para este fin, para hacer el diagnóstico de placentas previas. La ecografía, por mucho, se hace el diagnóstico necesario y fácil de utilizar. Tenemos la resonancia magnética, también nos permite hacer un diagnóstico de placentas previas, pero los que han tenido la oportunidad de hacerse una resonancia magnética, el costo es muy elevado, ¿no? Entonces, en relación a la ecografía, nada, la ecografía en relación a la resonancia magnética también tiene una gran ventaja en cuanto a la ayuda diagnóstica que nosotros podamos recibir de la ecografía.
La ecografía Doppler tal vez es un poquito más complejo. En este caso, lo que se va a evidenciar es la vascularización de la placenta, como están viendo aquí, en relación al orificio cervical interno. También es otro método complementario diagnóstico, ¿no? Principalmente, mm, algunos ecografistas lo utilizan para ver la circulación. Y no solamente eso, sino que la placenta previa, como vamos a ver más adelante, una de sus complicaciones es el acretismo placentario, porque hablando de anatomía, de lo que es el segmento uterino o cervix uterino en relación al cuerpo uterino, entonces el cervix y el segmento no están preparados para recibir a una placenta. Muchas veces la placenta puede introducirse dentro del músculo uterino y si se introduce dentro del músculo uterino puede dar una complicación que es el acretismo placentario, que puede ser muy negativo tanto para la madre como para el producto. Y en este caso la ecografía Doppler es un método complementario que nos va a ayudar no solamente a hacer el diagnóstico de placenta previa, sino también viendo la circulación, los vasos sanguíneos, también se puede hacer el diagnóstico de un probable acretismo placentario. Bueno, cuando hablamos de placentas previas, obviamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Ya? Y el diagnóstico diferencial más frecuentemente se lo hace, perdón, con las otras hemorragias que van a producir en el segundo trimestre del embarazo. Aquí está el desprendimiento de prematuro de placenta normalmente insertada, lo que es el DPPNI. Tenemos la ruptura uterina, que también es otra hemorragia de la segunda mitad del embarazo. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta ruptura uterina. Cáncer cervicuterino, pólicos o alteraciones sanguíneas que la paciente pueda presentar, ¿no? Entonces son algunas de de otras condiciones obstétricas y no obstétricas que nosotros tenemos que pensar cuando la paciente llegue a nuestro hospital con esa clínica que les había mencionado. Bueno, ¿cuál es la conducta de una placenta de placenta previa? La conducta generalmente va a depender mucho del estado hemodinámico, tanto materno como también fetal, ¿ya? En una paciente con 28 a 34 semanas con un sangrado activo, la indicación es hospitalización. La paciente está con hemorragia, entonces se tiene que internar a esa paciente. No se la puede mandar a la casa y que en la casa haga reposo. Los sangrados que pueden presentar a estos tipos de pacientes pueden ser catastróficos, ¿no? Producir una hemorragia masiva que puede comprometer la vida no solamente materna, porque hemos dicho que no hay una alteración hemodinámica directa del feto, pero si el sangrado es masivo, obviamente también va a afectar al feto, ¿no? Entonces tienen que ser internadas, la paciente tiene que hacer reposo absoluto, tenemos que vigilar en forma muy estricta lo que son los signos vitales del paciente, se tiene que cuantificar la cantidad de sangrado que está teniendo la paciente. Estamos hablando de un embarazo pretérmino de 28 a 34 semanas. Se tiene que hacer una monitorización ecográfica cada 2 semanas en caso de que no tenga, en caso de sangrado, pero que no haya un riesgo vital. Se tiene que pedir hacer controles del hemograma sanguíneo para ver el estado hemodinámico de la paciente y mantener en lo posible una hemoglobina mayor a 11 miligramos de decilitro, ¿no? Entonces, y la vigilancia fetal obviamente es primordial para ver que no esté pasando nada con nuestra paciente. Si la pérdida sanguínea es abundante o persistente, es alto riesgo obstétrico, entonces no va a quedar otra que interrumpir el embarazo, independientemente de la edad gestacional, ¿verdad? Cuando tengamos una paciente con estas características y un embarazo pretérmino, el equipo tiene que ser obviamente multidisciplinario. Si estamos hablando de embarazo de 28, 29, 30, 34 semanas de gestación, lo más probable es que ese embarazo vaya a necesitar terapia neonatal intensiva principalmente, ¿no? Porque son muy pretérminos. Entonces, el pediatra y el neonatólogo tienen que saber de la paciente, tienen que saber de todo lo que está ocurriendo y de las consecuencias que pueda producir una complicación por hemorragia que la paciente vaya a presentar. Por este motivo, hemos dicho que el equipo tiene que ser multidisciplinario.
La paciente también y la familia tiene que estar informada, ¿ya?, de todos los riesgos que conlleva una placenta previa. Y entre uno de los riesgos, como ya les había mencionado, por una complicación de la placenta previa, que es el acretismo placentario, muy probablemente ese tipo de pacientes terminan en histerectomías, ¿ya? Bueno, yo entré, bueno, en las, ya un poquito más hablando de especialidad, la ligadura de las arterias uterinas es una de las conductas que se hace para evitar el sangrado, pero no, esto es tema de más de especialidad. Bueno, el tratamiento se hace con reposo absoluto. Se tiene que hacer un diagnóstico preciso del sitio y variabilidad de implantación de la placenta, ya hemos mencionado eso. Tenemos que evaluar la expectativa de acuerdo con la velocidad del sangrado que se vaya a tener. Si es una paciente muy pretérmino, se tiene que hacer maduración pulmonar con corticoides. Eso vamos a ver cuando veamos el tema de amenaza de parto pretérmino, cómo se hace el esquema de manejo de pacientes con corticoides. Se tiene que hacer una monitorización del bienestar fetal. Si hay alguna alteración hemodinámica fetal, interrupción del embarazo. Se tiene que tratar, si la paciente, a pesar que les he mencionado que no hay dinámica cuando desencadena el cuadro, pero puede llegar a desarrollar, entonces tiene que dar, se indica medicamentos para útero inhibir, ¿no? Y dependiendo del caso, entonces la indicación es hacer una operación cesárea. Operación cesárea apenas podamos cumplir la madurez fetal o lleguemos a las 37 semanas de gestación. Y como les mencionaba, estas son algunas alteraciones o trastornos de la placenta que están muy relacionados con lo que es la placenta previa. Tenemos la placenta ácreta, donde las velocidades se adhieren al miometrio sin penetrarlo. La placenta íncreta, la implantación llega al músculo miometrial. Y la placenta pércreta es cuando las velocidades atraviesan la capa muscular del útero, llegan hasta la serosa peritoneal y también a órganos vecinos, ¿no? Entonces, siempre cuando nosotros vayamos a tener una paciente con placenta previa, siempre nosotros sospechamos en que se pueda tratar de un acretismo placentario, porque no es lo mismo que la placenta se implante aquí arriba, donde es un músculo uterino es grueso, fuerte, a que la placenta se implante aquí abajo, donde está el segmento uterino o el cervix. Cuando se localiza aquí, siempre nosotros sospechamos o pensamos que puede haber un cierto grado de acretismo placentario. Si es que hubiera un acretismo placentario, que hacemos el diagnóstico por una ecografía Doppler, nosotros vamos a hacer una operación cesárea, pero con el consentimiento informado que se le da a la paciente y a la familia de que muy probablemente tengamos que también hacer una histerectomía, ¿ya? Entonces, como con una de las principales complicaciones de la placenta previa, el acretismo placentario. Bueno, aquí volvemos a repetir lo que son las placentas previas al acretismo placentario. Bueno, la imagen está de la misma manera. Placenta previa íncreta, ácreta y lo que es la pércreta. Bueno, hasta aquí alguien tiene alguna pregunta en relación a las placentas previas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta en el tratamiento. Dime. Doctor, ¿cuál tipo de corticoide podría ser en específico? Si es una paciente con embarazo pretérmino de menos de 34 semanas de gestación, nosotros el corticoide que utilizamos puede ser de dos tipos, ya sea la betametasona o la dexametasona. Cualquiera de esos dos corticoides nosotros podemos utilizar. La administración del corticoide se da desde las 24 semanas de gestación hasta las 34 semanas de gestación. El corticoide, la betametasona, bueno, es el corticoide que más se utiliza. Se puede administrar 12 miligramos de betametasona por 2 días, ¿no? Es un esquema de tratamiento del corticoide. ¿Sí? Ya, gracias, doctor. Ya. Espérenme, tengo un problemita aquí. ¿Alguna otra pregunta? Perdón.
tal vez orientarles y decirles que hasta las 34 semanas, pero ¿por qué no 35? ¿Por qué no 36 semanas? Porque también se considera pretérmino, ¿verdad? Esto puede ser por el hecho que el feto, a partir de las 34 semanas de gestación, ya empieza a producir su propio corticoide. Entonces, la administración de mayor cantidad de corticoides mucho no es necesaria, ¿no? Aquí todavía hay una discusión si administramos o no administramos después de las 34 semanas. Algunos dicen que sí se puede administrar, no hay ningún problema, y otras escuelas dicen que no. ¿Para qué administrar si el feto ya produjo su propio corticoide, no? Es una, es una, es una controversia que aún se tiene todavía con algún tipo de escuelas, ¿no? Ya. Bueno, vamos a continuar con esto de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Que son la otra hemorragia de la segunda mitad del embarazo, que es el desprendimiento de placenta normalmente insertada, que es que eso es otro estado que la mujer embarazada puede presentar, el DPPNI, ¿no? Simplemente nosotros vamos a definir como la separación parcial o total de la placenta normalmente insertada después de las 22 semanas de gestación. Ya. Es una de las complicaciones más graves que causa incremento de la mortalidad perinatal y también de tipo materno. Es una urgencia obstétrica que se tiene que actuar lo más rápido posible porque de eso va a depender que el pronóstico, ya sea materno y fetal, sea el adecuado, ¿no? Generalmente es un estado, este de PPNI, que se va a asociar mucho a lo que son las preeclampsias, los trastornos hipertensivos propios del embarazo, ya muy relacionado con este trastorno hemodinámico también que es propio de la paciente. El desprendimiento de prematuro de placenta, también conocido como abrupto placentae, es el desprendimiento parcial o total prematuro de la placenta que está insertada en su sitio normal. Les había mencionado que la placenta normalmente se ubica o se implanta a nivel del cuerpo uterino en el fondo uterino, y del fondo uterino prefiere ya sea el cuerno derecho o el cuerno izquierdo. Ya es el lugar preferido de la placenta. Si los desprendimientos son producidos después de las 20 semanas, constituyen un cuadro conocido como DPPNI. Antes de las 20 semanas, si hay un desprendimiento y se pierde el embarazo, es un aborto. Después de las 22 semanas, ya no hablamos de aborto, sino hablamos de un DPPNI, que también recibe otros nombres como ser aborto placentario o accidente de Bode-Lock. Es otra característica también del DPPNI. Bueno, también de la misma manera hay muchos factores de riesgo que pueden relacionarse con el DPPNI. Entre estos pueden ser traumatismos que la paciente pueda sufrir, golpes, caídas o accidentes también. Puede ser que la paciente la placenta de la paciente embarazada pueda desprenderse. El uso de drogas, también de la misma manera, el alcoholismo, la desnutrición también es otro factor de riesgo. Los embarazos gemelares o múltiples, como estamos viendo aquí, también es otro factor de riesgo muy relacionado con el DPPNI. Pacientes que están con preeclampsia, ya les había mencionado, también es otro cuidado que nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces hay varios factores relacionados con el DPPNI, pero el factor más frecuentemente relacionado es una paciente con trastornos hipertensivos propios del embarazo, como ustedes conocen, las famosas preeclampsias. Como les mencionaba, los estados hipertensivos en un 20 a un 30% están relacionados con el desprendimiento de placenta normalmente insertada. Edad de la materna, mujeres mayores de edad por encima de los 35, por encima de los 40 años también. Mujeres multíparas, de la misma manera que la placenta previa, de la misma manera. Se ha visto que hay una condición familiar también. Se ha visto que hay un mayor riesgo si la paciente tiene tías, abuelas, hermanas que han desarrollado este problema, también puede ser un factor muy relacionado con el DPPNI. El trauma está en un 5% de los casos. La desnutrición, como les mencionaba, el uso de alcohol,
tabaco, drogas, marihuana, entonces también son hábitos nocivos que pueden estar muy relacionados con el DPPNI. La ruptura prematura de membranas, de la misma manera, también es un tema que vamos a ver, que va a entrar a este nuestro primer parcial, y los partos pretérminos de la misma manera, ¿no? El tabaquismo ya hemos mencionado, y las pacientes que tienen trastornos o desprendimiento de placentas en anteriores embarazos, también el riesgo está incrementado en este nuevo embarazo. Vamos a hablar de la fisiopatología. Un favorcito, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, 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 doctor. sí, sí, Ya, sí, un sí. favorcito, tengo un parto ahorita, me están golpeando la puerta, yo voy a ir a verlo. Aquí vamos a cortar esta primera parte de la teórica. Entonces, cuando voy a ver a la paciente cómo está, la voy a evaluar y nos volvemos a ver en unos 5 minutitos, por favor. 5 a 10 minutos, ¿ya? Ya, doctor. Ya. Sin problema, Ya, doctor. doctor. Vale, doctor. Chao, Sin chao. problema.